Épale, épale. Épale, épale. Acá andamos de nuevo, pues buscándole tres pies al gato, que es a lo que nos dedicamos en este programa, a andar pensando despacito y a profundidad las cosas. Andamos por acá y hoy tenemos un programa particularmente, ¿cómo decirlo?, experimental. Hay muchos planteamientos que tenemos en este programa que obedecen a una cosa muy evidentemente dada por hecho. Entonces es muy fácil ir contra lo dado por hecho en algo que está muy evidentemente asumido, ¿no? Ok. Pero hay otras cosas que ni siquiera habías pensado. Entonces, ir contra lo dado por hecho en algo que no habías pensado... Es aprendizaje en paralelo, ¿no? Porque te informas y ya estás contradiciéndolo. Grace, que es una apasionada del cine de oro y del cine nacional, llegó un punto en el que Grace dijo, no aguanta. Hay muchas pelis que tienen disuelto contenido que no te esperarías para la época en la que fueron estrenadas. Hoy está con nosotros Jorge Nieto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Jorge, ¿qué onda, Jorge? Pues bueno, es hermano de grandes amigos nuestros, pero también es una persona que domina estos catálogos, que lo conoce los contextos, los pone en perspectiva y tiene esta charla constante con Grace, que Grace dijo, ¿sabes qué? Hay que armar una mesa con Jorge y aquí estamos. Me da mucho gusto que sea una realidad ahora esta mesa, Jorge. De veras, llevamos varios meses con ganas de esta mesa. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. Las películas también van volviendo normal algo o cuestionan algo. Las películas también van siendo un termómetro a veces de los momentos de la historia que vamos pisando. Y en ese sentido yo te quiero preguntar primero, Jorge, ¿tú qué opinas? ¿Qué tanto el cine refleja la realidad o más bien la construye, o si esto es simultáneo? ¿Tú cómo lo percibes? Yo creo que precisamente ese es el gran reto del cine, ¿no? Del cine verdadero. A veces chocamos, o yo choco con algunas de las películas que no tienen nada que ver con lo que nos está pasando o nos pasó en algún momento, ¿sí? Películas buenas y malas han existido desde siempre. A veces siempre decimos, la época de oro del cine mexicano, con Sarita García, con Fernando Soler, con todos ellos. Pero, pues también en ese tiempo hubieron malas películas, ¿no? De mala calidad. Y si me presentan a mí las películas que, pues muchas de las que se están haciendo en la actualidad, no es que esté yo en contra de ellas, ¿no? O sea, también se exhiben, por ejemplo, por Canal 22, buen cine, o sea, cine de mucha calidad, el nuevo, ¿no? Pero esas realidades en las cuales la trama es la misma, en la que la chica siempre que se quiere casar y que siempre no se casa con el novio, que se encuentra otro, y esas de casada y demás, virgen y a los 30 y no sé cuánta cosa más, pues entonces ese tipo de argumentos ya repetidos nos hacen así como que fastidiarnos un poco, ¿no? Y sobre todo porque la realidad del mexicano no es esa. Yo creo que ya, por ejemplo, el matrimonio y algunas otras cosas ya van teniendo otro tinte, otra idea, ¿sí? Ya no es como hace 20, 30 años que así lo quieren ilustrar estos nuevos realizadores, porque muchos de ellos son muy jóvenes. ¿Dónde entra en el tiempo Cantinflas? ¡Qué bueno que estás llevando para allá la charla! Bueno, la época de Cantinflas empieza ya por 1940, con Ahí está el detalle. Una muy buena película con unos diálogos padrísimos, pero pues ahí para mí el mérito es de Bustillo Oro, que es el director, ¿sí? Y argumentista. Entonces por eso esos diálogos tan padres que se aventaba Cantinflas con Pardavé y R. Frausto y todos esos actores que salen ahí. Claro. Tintán, yo diría que en 1949, que es cuando hace Calabacitas Tiernas, que fue la primera. O sea, ya había hecho películas, ya varias, ¿no? Pero es la primera con Gilberto Martínez Solares, que lo catapulta o lo catapultea, no sé cómo le pudiéramos llamarlo, proyéctalo. Y pues empieza a hacer ahí Simba del Mareado, La Marca de Zorrillo, El Rey del Barrio, que se le considera dentro de las 100 mejores películas del cine mexicano, El Revoltoso, en fin, toda esa saga de películas donde se crea un mundo tintanesco. Es decir, Cantinflas reta al rico y le dice sus verdades y todo eso y se hace chistosito, ¿no? Pero es él solo.
En cambio con Tintán no, con Tintán es Vitola, es Tuntún, es Borolas, es Don Ramón, son todos ellos que van generando un mundo tintanesco. Es decir, escenas en las cuales colaboran todos, tanto cantando, bailando y actuando. O sea, esas tres cosas lo hacía también el resto del elenco. Pues ya estoy acá de metichón en esta mesa porque no me aguanto las ganas. Y justo acerca de este mundo tintanesco me estoy acordando de Soy Charro de Levita, esta película de Tintán, donde hasta el niño que hace de Pepito, que es un niño muy simpático, ¿no? Muy, muy vivaz, no es el típico niño de las películas mexicanas que es tierno y adorable, sino que es un niño contestatario, es un niño bocón, grosero, ¿no? Que se iguala con las personas adultas y justo obedece a este universo de lo tintanesco que nos estás platicando, Jorge. Sí, pues Poncianito era un gran actor. Ya después por ahí lo vimos con Pedro Armendáriz, con Arturo de Córdoba, ¿no? En unas películas en las que llenaba de ternura, sí, pero sí, con Tintán nos hizo reír mucho. Salía de su hijo y salía también ahí con el Charro de Levita, del famoso Pepito, el sobrino de Rosita Quintana, ¿no? O sea, y bien el chavo, muy, muy desenvuelto. Es interesante y me gusta mucho, Maruca, que hayas puesto sobre la mesa Cantinflas por todo el valor que se le ha dado, ¿sabes? Como que todo el mundo habla de Cantinflas como... Hay quien dice que era onda del Chaplin mexicano, creo, ¿no? Pero un día también platicando con Grace, estábamos cotorreando de que Cantinflas siempre tenía estos papeles de el bolero, el barrendero, el policía. O sea, pareciera que Cantinflas siempre le presentó a las audiencias mexicanas una posibilidad de reflejarse, ¿no? O sea, pero como de las chambitas. De poder ser representado en cualquier oficio, ¿no? Ajá. Pero también romantizando mucho. O sea, por ejemplo, recuerdo el final del Barrendero. Esa película acaba en que le dan una barredora automática. ¿Sabes? El gran premio del universo en esa narrativa es que él pasa de su escoba tradicional a tener una barredora automática. ¡Chale! Y es muy feliz en su barredora automática. Creo que hasta sube a la barredora automática a su galana, ¿no? Y ahí va con su ligue en la barredora automática. María Sorté. En cambio, Tintán y el universo tintanesco que nos señala Jorge, como que siempre eran banda muy hacker. Siempre encontraban la forma como de estudiar un sistema y beneficiarse de él. Es un poco como lo que decía Molotov en algún momento, como que de... Venimos decididos a quedarnos con tu varo, vender miles de álbums a los nice. We just wanna rayarles un lopitas y quedarnos con su lana. Cantinflas era, nada más le quitaban ustedes el uniforme y le ponían otro diferente y era el mismo, era la misma actuación. Incluso hay una película que se llama El Siete Machos, donde según él interpreta a dos personajes y los dos los hace exactamente igual, ¿verdad? Cuando se suponía que uno era un bandolero y el otro era pues el típico peladito. Era moralino todo lo que decía, desde el padrecito, desde el profe, desde... O sea, una actuación así dramática, sinceramente, nunca la vimos, y yo reto al público que nos está escuchando, para que nos diga a ver cuál. Así dramática, no. En cambio, por ejemplo, Tintán, hay una película que se llama El Vagabundo, donde está en un circo y todo ese rollo. Perdóname que vengan estas fachas, Diosito. Pero sabes que este tacuche lo conservo de recuerdo, Diosito. Y no me quiero deshacer de él. Además, tú siempre dijiste, bienaventurados los pobres. Qué bienaventurado soy yo, Dios mío. Si supieras esta noche, tantito más y tan poco seno. ¿Te acuerdas de mí? ¿De aquel que fui yo, la chiva? Ese era yo. He cambiado mucho, Diosito. Mucho he cambiado. Hubo un día en que tuve otras cosas. Una madre. Amigos. Ambiciones. Masito.
como una horrible pesadilla de la que no puedo despertar todavía. Y me quedé solo para siempre. Ya ni su imagen bendita me acompaña. Por más esfuerzos que hago por acordarme de ella, no puedo. Solo veo unas manos blancas, suaves, que me acariciaban, y unos ojos color de ternura. Ya sé que ese no es color, pero no me acuerdo que tuvieran otro. Y me veían hondo y profundo. Y yo era feliz, y era niño. Yo nunca debía haber crecido. Y en ese sentido, perdón, creo que sí rebasa mucho lo que vimos acá con Cantinflas. Pero tanto uno como el otro, en eso sí yo creo que podemos estar de acuerdo. Tuvieron su etapa de decadencia, los dos. ¿Sí? Como todo imperio. Pues sí, claro. Ahora, yo creo que el de Cantinflas, bueno, a mí, para mi gusto, solamente hay una o dos que me gustan de él. Pero de Tintán sí son como unas 15 y 20 quizá. Y hay otras que de plano nomás no. ¿Verdad? Digo, hay que aceptarlo. Ahora que se hizo la película biográfica de Cantinflas, hubo también revistas que publicaron otros artículos como haciendo un B-side, ¿no? Como diciendo, Cantinflas, el priista. ¿No? O sea... ¿Y sí? Pues pareciera que sí. O sea, que sí siempre fue una persona muy cercana a los ideales del gobierno en turno, pero pues es que finalmente durante la época de Cantinflas pues el único gobierno era el PRI, ¿no? Claro. ¿Qué más podía hacer incluso? Además, esa es otra cosa que hay que decir, ¿no? Pues qué otra cosa podría hacer, pero una cosa es como estar presente mientras las cosas suceden de cierta forma y otra cosa es como aplaudir las cosas, ¿no? Sí. Pero realmente lo que motivó este programa, esta mesa, son los ejemplos. Entonces vamos a entrar ahorita de lleno con ejemplos. A ver, pues como el tema ya se tenía pensado desde hace algunos meses, recuerdo bien que Graciela me había explicado. Me platicaba que en los 60s Mauricio Garcés llegó a salir en unas películas, creo que son dos, acaban de decir, que son... Modisto de señoras y peluquero de señoras. Haciendo de falso gay. Wow. Y como este tema acerca de las diversidades... hay algunos otros temas que yo aquí compartí en la mesa que están colocándose en el cine mexicano desde hace ya muchos años. Es decir, películas en donde aparecen personajes gays o donde se habla de trata de personas o donde se atraviesan cosas religiosas, místicas y abusos, incestos. Pues no es una cosa tan nueva en el cine, ¿no? Entonces, ¿qué tan progres es nuestro cine actual o qué tan progres viene siendo desde hace muchos años, Jorge? Y ese tipo de cosas y de detalles ya existían desde hace mucho tiempo. No sé si ustedes sepan de dónde viene el nombre de Capulina, de Gaspar Enaine. No, yo pensaba que era porque eran como gorditas unas arañas. Lo que pasa es que había un chiste muy pelado en aquel tiempo. Pues resulta que era un policía que encontró a un niño, pues copulando con una perrita. Órale, hacía el planteamiento. Le dijo, a ver muchacho, ¿qué está haciendo ahí? Sí. ¿Es suya la perra? No, pues no. ¿Es suya la calle? No, pues tampoco. ¿Soy su hijo? No, pues tampoco. Entonces muévete, Capulina. ¡Chale! Y entonces, cuando salió Capulina en una ocasión bailando, desde el público le gritaron, ¡muévete, Capulina! Y por eso se le quedó, por esa onda. ¡Órale, qué loco! Y ese mismo chiste se conocía. La variante era, ¡muévete, Viruta! ¿Sí? Que la dice Tintán en El Rey del Barrio. Quieta, Viruta, quieta. Haciendo alusión al chiste. Oye, pero ¿qué onda? Capulina era el rey del humor blanco. Sí, eso lo platicó en un programa de Cristina Pacheco. Sí, entonces quiero creer que lo dijo muy, muy en serio. Que al principio le cayó regordo porque ese chiste era muy grosero. Y además, pues es que ahí todavía no era cómico. Ahí era cantante. Y se lo gritaron en
en un lugar, en un centro nocturno, le cayó mal, pero de ahí sus compañeros empezaron a reír de él y le empezaron a decir Capulina y Capulina hasta que se le quedó. Creer que el cine contemporáneo, solo por estar en el presente, es más inteligente o más contestatario o más crítico, pues no tiene por qué ser verdad, ¿no? O sea, que nuestro presente sea un poco más crítico aparentemente, que estemos cuidando más los discursos aparentemente, no significa que el cine que estamos haciendo ahora tenga esas características. Yo me pongo a pensar que el cine que ahorita se está haciendo en México, hay mucho cine independiente que me encantaría ver más, pero que tampoco se distribuye con la voracidad que sí se distribuye, por ejemplo, Derbez, Omar Chaparro o Marta Higareda. Cualquier película que salga este año va a tener los mismos 6 actores. Si vas a verlos a una cadena de cines nacional grande, ¿no? No quiero hablar de que el cine mexicano es solo una cosa. Cuando hablo del cine mexicano, insisto, hay mucho independiente que probablemente nunca voy a ver. Pero si tenemos que hablar de lo que está en las pantallas más masivamente distribuidas, pues yo no veo un cine que, a pesar del momento que vivimos, que reflexiona y cuestiona cosas, este cine masivo de hoy no está cuestionando nada o estará cuestionando muy poco. Tampoco quiero ser injusto, pero entonces volteamos a ver el cine del pasado, que tenemos este desdén por el pasado a veces, ¿no? Decimos, es que son ideas viejas, es que son ideas anacrónicas. Bueno, espérate, hay que ver qué onda, porque hay ideas del pasado que están muy vigentes. Una vez platicando con una arquitecta filósofa, hablábamos de que ahorita podría estar más vigente que nunca Platón, ¿no? Su mito de la caverna ahorita puede ser más vigente y más pertinente que quizás en la propia Grecia, ¿no? Entonces, planteo todo esto para voltear a ver ejemplos de películas que estaban poniendo el dedo sobre algunos renglones. Por ejemplo, Grace, ¿qué se te viene a la mente de una película que tú dices, ay güey, ¿a poco estaban hablando de esto? Claro, no, a mí hay un chorro de películas que me han sacudido, particularmente películas mexicanas muy viejas, porque ahora que lo reflexiono, pienso, ¿cómo me dejaban ver esto, no? Porque además lo veía con mi abue. ¿Y cómo veía esto? Por ejemplo, recuerdo Los Hermanos del Hierro, ¿no? Con Julio Alemán, con Antonio Aguilar y con Columba Domínguez, donde era una mamá educando hijos para la venganza, para su venganza. Entonces, un espacio donde una mamá tiene derecho a no ser una buena mamá en los términos en los que se entiende, a mí ya me parece bien disruptivo, ¿no? Claro. O en esta película de Ánimas Trujano, donde un mexicano campesino indígena es interpretado por un japonés, ¿no? Toshiro Mifune, que está haciendo una crítica súper fuerte a las masculinidades tóxicas, a las relaciones de poder de los hacendados respecto de los indígenas, pero de los hombres indígenas respecto de sus mujeres. También me sacudió muy cañón, ¿no? Y se están colocando un chorro de temas, temas sobre trata de personas, por ejemplo, El lugar sin límites, o de esta misticidad usada de manera abusiva en contra de las mujeres y hasta de las infancias en El Rincón de las Vírgenes, ¿no? Ay, ¿qué pasaba? De Emilio Fernández, él es el niño Anacleto, ¿no? Que es como una especie de chamán que va a un pueblito muy abandonado y en nombre de tener como estos poderes místicos curativos, pues los aprovecha para tener este derecho de pernada sobre las mujeres, ¿no? Acostarse con ellas justo cuando son vírgenes, ¿no? Para abusar de ellas. Y esto estaba pasando en el cine mexicano, que hoy podríamos decir que es antiguo, ¿no, Jorge? Y como hay un chorro de películas más que ojalá la gente que nos esté escuchando se anime a ver alguna o algunas de estas. Perdón que interrumpa, pero es que esto que estás diciendo es una cosa brutalmente vigente, Grace. En el estado de Veracruz yo sé de casos... Es que bueno, hay mucha tradición de hechicería en el estado de Veracruz. Y hoy aquí mientras nosotros hablamos, hay charlatanes, gurús, hechiceros, no sé, brujos, que todo el tiempo están abusando de esta posición y de esta confianza que les tienen las personas que les visitan para pasarse de lanza así de rudo. Entonces fíjate cómo una película de aquellos años abordaba un tema tan vigente y pues tan cabrón.
Esa película es de principios de los 70s, pero no hay que olvidar que está basada en un texto en dos textos de Rulfo, 2 cuentos. El de Anacleto Morones y el del Día del Derrumbe. Entonces, pues quiere decir que todavía era más antigua la referencia, ¿no? Jorge, ¿tú tienes algún ejemplo de alguna película que digas, órale, ese tema se abordó desde aquellos años y puede ser todavía muy vigente o incluso adelantado, no solo a su época, sino incluso a la nuestra? No sé, ¿hay una película que para ti tenga estas características? Yo creo que una de las más importantes fue y más antiguas, es la de Santa, la primera película sonora mexicana, ¿no? Con Lupita Tovar y Carlos Orellana, ¿sí? En esa película, pues se habla de la perdición de una chica engañada y que también trata de personas y todo este asunto, ¿no? Recuerdo también La mujer del puerto de Arcady Beutler, donde una mujer tiene acceso con un cliente, acceso sexual, vamos a decir, o relaciones, y resulta que después de haberlas tenido, era su hermano, ¿sí? Que tenía muchísimo tiempo que no lo veía, ¿sí? Órale. Esos temas fuertes, la mancha de sangre, que hablaba de padrotes y de prostitutas, y esto es del año 37. La enlataron unos 5 años más o menos, pero simplemente el antro en el que estaban ellos se llamaba así, La mancha de sangre, ya con eso. Y bueno, qué decir de las películas de Buñuel, ¿no? Ahorita que estamos hablando de esto, hay una escena en Los Olvidados de la pederastia. ¡Wow! Y con una maestría que lo trata Buñuel. Está un aparador, se acerca Charles Runner, un actor de origen norteamericano, se acerca, le dice algo al oído a Pedro, al personaje de Alfonso Mejía, y entonces le ofrece dinero y se ve que él lo va a tomar y le dice, ¿no? Le hace la seña de espérate, y ya lo lleva abrazado, ya se lo lleva, cuando en eso llega un policía y corre, ¿sí? Entonces esas secuencias, esas escenas fueron pues muy fuertes y no tenía que decir ni una sola palabra, ¿no? Una cosa muy bien manejada. Es que además también el lenguaje, la técnica cinematográfica pues evolucionó muy aceleradamente y evolucionó mucho durante el siglo XX. Entonces también hablar del transcurrir de estas épocas en el cine también es hablar de la evolución de la herramienta misma, la herramienta cinematográfica para contar historias, y cada tanto llegaban autores así como Buñuel que encontraban la forma de prescindir incluso de las palabras para, a través de la sintaxis audiovisual, decirnos cosas muy bien dichas y como con esta elegancia y hasta esta atemporalidad, ¿no? Lo increíble de Buñuel es que en sus películas no es el hombre el que decide, no es como en las películas del Indio, que eres el que toma por la fuerza a la mujer, o en las de Gabaldón. No, ahí la mujer es la que decide, ¿sí? En El Bruto, por ejemplo, dice Katy Jurado, ¿no? Pues ahora voy yo, ¿sí? Y ahora me toca a mí decidir. Lilia Prado, en Subida al cielo, le dice, pues ya para qué te quiero si ya conseguí lo que quería. Ella a él. En Los Olvidados decide Estela Inder y le dice al Jaibo, ¿no? Le dice a Roberto Cobo, ¿qué? ¿Ya se va? Y es ella la que decide tener relaciones con el chamaco, ¿sí? Con el adolescente. Entonces, es un mundo pues más apegado al deseo y en algunas cosas, en algunos momentos más apegado a la realidad, ¿sí? O al menos no son los estereotipos que habían marcado otros directores. Estamos aquí preguntándonos sobre el cine de oro. ¿Por qué es de oro? ¿Cuándo fue? ¿De qué dependió? Más o menos qué cositas había por allí. Después vendrán otras etapas. Pero sobre todo de cara a la segunda mitad, vamos a estar platicando de qué cosas inesperadamente transgresoras están en esas películas que si las revisamos desde el presente, dices, ¿neta estaban hablando de eso desde aquel año? Que esto también me encanta porque lo hemos dicho en otros programas. Pareciera que ahora mismo hay una especie de división que yo la considero fabricada y la considero gacha.
una división generacional que mantiene peleados a boomers con millennials, con centennials. Y creo yo que si en lugar de pelearnos nos dialogamos, si volteamos a ver las películas que vieron nuestros papás y nuestros abuelos, nos vamos a dar cuenta que este rollo de ser woke y de ser transgresor tampoco es nuevo, que también hubo revolución de muy buen nivel. Siempre ha existido gente woke. No es algo que se inventó ayer. Fíjate que un día así también cotorreando con la Grace, a quien le mando un saludo hasta el otro lado de la mesa. Estábamos cotorreando de este rollo como de, ¿tú qué prefieres, Jorge Negrete o Pedro Infante? Yo, bueno, también por la información que Graciela siempre me ha acercado sobre estos temas, pero como que a mí me late más la profundidad del trabajo de Jorge Negrete. Wow. O sea, pensando yo todo lo que hizo como no solo dentro de la pantalla, sino también a nivel sindicatos, a nivel laboral para la gente de los gremios del cine. Era movido. Sí, es que además tengo entendido que Jorge Negrete es descendiente de otros negretes que han sido militares en la historia de México. Ok. Pero no sé, pensando en Pedro Infante, ¿qué cosas crees que hemos dado por hecho sobre Pedro Infante y que podrían ser más mito que realidad, Jorge? Yo creo que eso es precisamente, ¿no? Que Ismael Rodríguez, que fue el personaje que lo creó, ¿verdad? Fue el director que generó todo este prototipo del macho querendón, tierno, y todas esas cosas. Que, pues bueno, con eso, con ese modelo, con ese arquetipo, muchos se vieron identificados, sí, sobre todo en aquella época. Yo estoy seguro que el mismo Ismael Rodríguez recibía una lana por parte del gobierno para tener a la gente pensando en que los pobres pues era lo mejor que podía haber, ¿no? Como una cuestión idílica de que el pobre es el bueno, entre comillas, y el rico es el malvado y todo ese rollo, ¿no? Escenas que ahorita la verdad a mí me da mucha risa. Yo no sé cómo en su tiempo hubo alguien que se las creyó. Llegaba Mimi Derba y ¿tienen un lugar para mí? Estoy allá en mi casa muy sola con mis millones. Y ese tipo de ondas, ¿no? De humor involuntario. De plano. ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas tan maniqueas, tan chantajistas, yo creo que sí llegaron mucho a la conciencia de la gente y se fueron con esa idea que el cine mexicano bueno era aquel que contaba cosas que no eran precisamente la realidad. En cambio, cuando sacan Los Olvidados, no, pues la gente se paró de pestañas, ¿no? Achis. Hasta los mismos que trabajaban ahí, la maquillista abandonó la chamba porque dijo que ninguna madre sería capaz de hacerle eso a su hijo, de irlo a entregar a la policía. ¡Chale! ¿Sí? Y todas estas cuestiones. Entonces, Los Olvidados, por supuesto que es una película clásica por excelencia y así como vemos a la gente, al pobre como una persona pues resentida, ¿por qué no decirlo? Resentida socialmente, lo sigue siendo en la actualidad y las cosas no han cambiado en lo más mínimo. En los barrios bajos se sigue viendo eso y más. Y pues bueno, acá Ismael tenía que hacer una trama sencilla, cotidiana, populachera e irreal. Porque, por ejemplo, los chilangos nunca llegaron a hablar así, chachita. ¿Qué pasó? O sea, jamás hablaron de esa manera, ¿sí? Y se va generando esa imagen, ¿sí? De la guayaba, la tostada, planillas y topillos y todos esos personajes, el camellito, en fin. Y entonces se van generando esos prototipos, esos, mejor dicho, arquetipos, ¿no? Que van surgiendo y que, pues, a la larga hace que la gente piense que ese es el buen cine mexicano. Y esa es la época de oro. Que también habría que puntualizar qué es la época de oro. Bueno, todo comenzó cuando Estados Unidos ya no pudo producir películas porque se fue a la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, quien producía las películas y las distribuía a toda América era México. Y llegó a tener tanto éxito que hasta mandaban los productores el argumento de tal o cual película que todavía no se había hecho. Y decía, ¿quieres tenerla? ¿Quieres que te la mandemos? Mándanos una lana. Y con los adelantos que les mandaban, con el adelanto de la lana, se hacía la película.
Una película que todavía no existía, que todavía no estaba hecha. Claro. Lo malo del asunto es que se abusó mucho del género, o de los géneros, de la muchacha pobre que siempre sus papás son ricos, que de la criada que se casa con el patrón, que del padrecito buena gente y todas esas cosas. Entonces los argentinos fueron los que dijeron, estas películas están muy repetidos sus argumentos. Es como si fueran churros. O sea, en serie. Claro. El término de churro no tiene que ver con una película mala, más bien con una película repetida en argumento. Sí, no, y había grandes actuaciones, ¿no? Don Fernando Soler, Joaquín Pardavé, en fin, en películas que a lo mejor el argumento no era la gran cosa, pero y no demeritaba, vamos a decir, el trabajo actoral de ellos, ¿sí? Sino más bien era que, pues, como dices, no me dejaba nada, ni mucho menos. Cualquiera diría que entonces en el año de 1945 termina la época de oro. Sin embargo, esto se alarga con los mitos, las leyendas, los estereotipos, los ídolos, los cómicos. Y entonces pudiéramos decir que abarca hasta 1958. O sea, yo diría que con la muerte de Pedro Infante ahí se acaba el asunto, ¿sí? Ya las demás películas, es más, por ese año 58, si mal no recuerdo, dejaron de hacerse los premios Ariel, porque la calidad era tan mala que pues los únicos que hacían películas de calidad eran Luis Buñuel y Luis Alcoriza, los dos de origen español. Entonces, pues, ¿cómo se iba a hacer un festival para dos señores que ni siquiera eran de aquí? Y de ahí empezó, en los años 60, la película de los luchadores, las películas de Vito y Capulina, de los pistoleros, los western mexicanos, que también eran churros. Una cosa increíble que sucedía con el Santo, ¿no? Santo era una figura emblemática, como una persona no tan atlética como otros luchadores, como Mil Máscaras, como Canek, como todos ellos. Era capaz de acabar con vampiros, era capaz de acabar con marcianos, con todo eso, meterse en cuestiones de magia negra, incluso enfrentarse a Lobos, brujas. A lobos, brujas, sí, no, y mafia internacional, también. Ay. Sí, hasta con nazis. Hasta con nazis se enfrentó el Santo. Lo más padre del asunto, lo que dejaba a la gente con el ojo cuadrado, a los extranjeros sobre todo, italianos, franceses que venían, era que se daban cuenta que era real, que luchaba, que se bajaba, y a lo mejor algunos hasta creían que de veras era capaz de aventarse un tiro con la gente allá en la calle, ¿no? Con los delincuentes o algo por el estilo. Bueno, Las momias de Guanajuato yo creo que es una de las clásicas también. Amigo, ¿pero tú eres más Team Santo o Team Blue Demon? Santo. Híjole, yo soy más Blue Demon. Bueno, lo que pasa es que habría que ver si como luchador o físicamente, claro, el Blue Demon era pues mucho más, le decían el manotas, ¿no? Sí. Tenía esa característica. Traía buen zarpazo. Bueno, pero aparte todavía, yo recuerdo una parte que hasta así se me hizo así un nudito, ¿no? Acá, cuando se va el Santo y pregunta a Elsa Cárdenas, le pregunta a su papá, que es Augusto Benedico, con esa voz bonita que tenía el señor. Y dice, ¿quién es? No lo sabemos. Nadie nunca lo sabrá. Pero ese es uno de los pocos locos que siguen luchando por la libertad y por la justicia. ¡Ay, ¡Qué potente! Y en eso el carro todo lo que da con la capa, ¿no? Exacto, porque la capa por encima, para que vuele, para que ondee. Claro. No, hay una película, no sé si se acuerdan, en la que detiene una avioneta. Así de detenerla, de parar la avioneta con las manos. Con los pies. O sea, con las manos, y se sujeta de los pies con un poste y no deja que avance. A mí me gusta mucho, por ejemplo, alguna reflexión que leí en algún momento sobre cómo México construye a sus superhéroes, ¿no? La narrativa mexicana construye superhéroes a partir de la normalidad, ¿no? Cuando las grandes industrias del cómic construyen superhéroes a partir de accidentes nucleares o de cuestiones súper improbables, el cine mexicano construye héroes a partir de personas comunes, ¿no? Que hay un libro bien precioso que me regaló Roberto,
acerca de, es memoria fotográfica de escenas de la lucha libre, y entonces está, por ejemplo, Fray Tormenta, que no llega al cine, pero que tiene todo este culto en torno a ser este sacerdote que a través de la lucha libre, de tener su propio gimnasio, ofrece otras alternativas para niños de la calle, ¿no? Entonces, justo esto es lo que refleja el cine de luchadores, ¿no? Y me gusta mucho el Huracán Ramírez porque él es un tipo común. Él tiene una tortería, tiene a su hijo, tiene a su hermana, tiene a su papá, la Tonina Jackson, tiene a Carmelita González, y lucha contra contrabandistas, contra traficantes, contra cáncer de las apuestas en la lucha libre. Entonces es más humano. Le disparan y sí lo hieren y todo el rollo. No, Oye, no es que ya les voy a confesar por qué prefiero a Blue Demon. Y es que hace algunos años vi un documental y habla el hijo de Blue Demon, que ahora es el portador de la máscara. Y a mí me llamaba la atención que a través de la máscara yo podía identificar los rasgos de este Blue Demon Jr., que es una nariz muy, muy fina, el ojo muy claro, cosa que nada que ver, incluso más alto, ¿no? Cosa que nada que ver con el Blue Demon de las películas. Y a lo largo de su narrativa explica que él en realidad es hijo adoptivo de Blue Demon. Sucede que Blue Demon fue a una función luchística a un pueblito en el sur del país. Y este niño que veía las películas de luchadores a través de los cristales de los negocios estaba súper ilusionado, pero era un niño ahí en condición de vivir en la calle, ¿no? En una cuestión súper marginal. Entonces se cuela por debajo de la lona de la carpa para ver la lucha de Blue Demon, y lucha con todas sus fuerzas para llegar hasta adelante en la fila y logra que Blue Demon lo cargue, ¿no? Entonces es un momento así tremendo para el niño y le dice, por favor, llévame contigo. Y Blue Demon le dice, sí, voy a regresar por ti. Un día voy a regresar por ti, ¿no? Entonces el niño está con toda la ilusión de su héroe. Pasa algún tiempo, pasan unos meses y Blue Demon regresa y busca la adopción de ese niño y neta lo adopta y se lo lleva, ¿no? Y le da otras expectativas de vida. Entonces, cuando llega el momento de que Blue Demon suceda la máscara, lógicamente le correspondería al hermano mayor e hijo biológico de Blue Demon. Pero el hermano mayor decide que la lucha no es lo que él quiere y habla con su hermano menor adoptivo y le ruega que él porte la máscara del papá porque sabe que va a honrar mejor el nombre y la figura de Blue Demon. Entonces, en este punto del documental yo ya estaba llorando. Yo también, ahorita aquí en este preciso instante. Su superhéroe se convirtió en su papá. Claro. Y esa es la carga y esa es la potencia que trae esa máscara. Y en este punto le mando saludos a Chema, hermano de Roberto y de Mari, que es mi compañero de lucha libre y que nos vibra muchísimo Blue Demon. Y que bueno, yo soy Team Blue Demon a partir de lo que vi en este pequeño documental que espero localizar pronto y compartirles Claro. La recomendación. Sí, no, claro. También de eso está hecho pues tanto la ilusión luchística, ¿no? El misticismo de la máscara, de todo eso, que parece, así como lo platicas, una película. Hay un nombre que tiene, no lo recuerdo, creo que está incluso en inglés, para definir ese estado de semirrealidad en el que se encuentra la lucha libre. O sea, porque justamente se habla de eso, de que hubo un momento en el que las luchas se pusieron tan densas, porque el ser una lucha libre significa que no obedece a las reglas de un arte marcial disciplinado, sino que es libre, o sea, tal cual como tú quieras pegarle, por eso los sillazos. Pero entonces empezó a haber gente muy lastimada y muy herida por consecuencia de todo esto, y entonces se empezó a tejer esta semiteatralidad que actualmente tiene la lucha libre y que permite que no sea una cosa letal o lamentable. Y que le da su magia. Y que hay un montón de técnica en los luchadores, porque esa cosa se parece a la gimnasia, a la acrobacia, al ballet, a la coreografía. O sea, tienen que estar muy coordinados también entre sus rivales. No sé, a mí me encanta estar viendo la lucha libre en primera fila. Por eso se llama el deporte espectáculo. Sí. Oye, no puedo dejar pasar este momento para hacer una anotación. Y Dos Caras Jr. se va a Japón en algún momento de la vida. Él tiene el antecedente de ser campeón juvenil en lucha grecorromana, pero lleva todo este tema del misticismo de la lucha libre mexicana hacia allá y se vuelve un hitazo, ¿no? Y eventualmente se abre ese
ese espacio para la fama de algunos otros luchadores mexicanos en un horizonte bien lejano, ¿no? Como es Oriente. A mí creo que me queda una duda por resolver y quizá me aleje un poquito del tema de la lucha libre. ¿Qué otras películas o qué otros géneros entran a lo que se puede llamar el cine de culto mexicano? Es una línea muy sencilla, digo muy sensible, muy delgada, ¿sí? Algunas caen en lo ridículo, pero sí se les pudiera considerar películas de culto. Y hay unas de mucha calidad. Por ejemplo, Los Olvidados es considerada una película de culto. Nosotros los pobres, ustedes los ricos, también se le considera una película de culto. Yo, como tal, yo consideraría esas dos películas de Nosotros los pobres y ustedes los ricos como de culto. De calidad, con todo el respeto para todos, no es de mi gusto. Ismael sí era muy bueno para fotografiar y para los diálogos y muchas cosas, pero era muy chantajista, ¿sí? Muy soberbio. Por eso trajo a Mifune para interpretar a Animas Trujano, ¿sí? Trajo a Lida Valli, una actriz italiana. Trajo a otros extranjeros, junto a María Félix con Dolores del Río, junto a Pedro Infante con Jorge Negrete. Entonces, ese tipo de ambiciones y de soberbia, es más, de la de los Hermanos del Hierro, dice, pues no tuvo éxito porque nos adelantamos a nuestra época, así muy... A lo mejor tiene algo de cierto, pero se creía... Yo siento que él mismo se echaba muchas porras, ¿no? En ese sentido. Y sí, volviendo a eso del cine de culto, pues Tizoc también pudiera considerársele como tal, ¿sí? Que obviamente no vamos a pretender creer que un indígena sea tan estúpido, ¿no? O sea... Justo hace algunos programas hablábamos de, entre comillas, lo indígena con Guillermo Luevano. Y él hablaba, o sea, cuando hablábamos de estas distorsiones que tenemos para percibir el mundo indígena, él mencionaba que muy a menudo les consideramos como muy infantiloides. Incluso tenemos estos diminutivos, ¿no? De quien dice, es que es indito. Y yo me pongo a pensar cuánto de eso se lo debemos a Tizoc. O a la India María. Y el colmo, así, lo que me deja así como que en shock, es que ganó el Oso de Plata de Berlín. ¡Chale! Al mejor actor, Pedro Infante. Bueno, fue póstumo porque ya había felpado cuando lo ganó, pero qué barbaridad. Bueno, se nota que los alemanes no conocen, pues ahora sí que el perfil del mexicano o nuestras raíces, vamos a decirlo. Es que aquí le mando también un saludo a Andrea Olvera, que justamente tiene una cápsula de S-Pop sobre todo lo que está detrás de los Oscars, es decir, quienes integran la academia que premia. Y ella hablaba de la inmensa mayoría de hombres blancos que tienen más de 60 años. Y entonces ella dice, pues no es que esté mal ser un hombre blanco de 60 años, pero que todos tengan este perfil te habla de desde dónde miran y qué les mueve a premiar qué cosa. Entonces, que se haya ganado este premio Tizoc ante los alemanes, probablemente también tiene mucho que ver con estos eurocentrismos y estos colonialismos, ¿no? Quizás no sea del todo solo ignorancia, sino quizás también una agenda que se impulsa desde allí. Antes iba, bueno, no sé, a mí sí me tocó ir al cine cuando estaba muy, muy pequeño a ver las películas de la India María. Buenas tardes, señor del camión. Patéticas que resultan, ¿no? Cuando se burlan no solamente de la condición indígena, sino también de la cuestión de la mujer, ¿no? O sea, hay mucha violencia, muchas cosas. Es curioso cómo existió, por ejemplo, en su momento la censura hacia Los Olvidados bajo el argumento de que era perjudicial para nuestro país que desde esa imagen, ¿no?, de la miseria se concibiera a lo mexicano ante ojos extranjeros, ¿no?, ante públicos internacionales, pero acá no hay censura, cuando también a lo que se abona es a la construcción de una idiosincrasia acerca de lo mexicano, así de infantilizado o folclorizado de manera tan imprecisa y tan dolorosa y tan injusta. Para hacer reír a la gente. ¡Chale! Sí. En el caso, por ejemplo, de Los Olvidados, cuando la llevaron allá a Francia, el embajador era don Jaime Torres Bodet, y él se opuso a que
a que se presentara. Gracias a su secretario y segundo a bordo, escritor Octavio Paz, se logró presentar y con eso ganó Cannes, o sea, ganó el premio. Cuando hicieron la de La Pando, que la hicieron a escondidas y todo ese rollo, la película por fin logran hacerla con un realismo brutal, impresionante. Yo creo que es la película más fuerte del cine mexicano. Y resulta que ya cuando la estaban presentando como finalista para que nos representara en otro país, una señora se opuso y dijo no voy a permitir que se manche el nombre de México de esta forma y bla, 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 bla. Dolores del Río, que era la presidenta del jurado, y dijo no va. Y no fue. No sé si me estoy brincando mucho en el tiempo, pero ahorita que hablan de todo esto, me acuerdo mucho de Rojo Amanecer. No sé si porque yo estaba muy chica o por qué, pero recuerdo que me impactó mucho porque no era muy usual que yo viera en la tele quizás sangre o pelea o guerra. Y sobre todo porque como niña chica me acuerdo mucho de Un Bichir y decía cómo alguien que sale en las novelas actúa así de bien aquí, en este momento. No sé si me impactó solo a mí, quisiera preguntar si a ustedes igual les impactó y si al público mexicano también le hizo tanto ruido la película como a mí. Es que entre los textos de Poniatowska y esta película construyen historias que colocan en la memoria de México el suceso de la matanza de Tlatelolco. Yo después de ver esa película me clavé tanto que siempre que había tareas de historia como en formato libre hablaba de la matanza de Tlatelolco. O sea, cuando me llevaste, por ejemplo, y que pude estar en el lugar, pensé un chorro en la película. ¿Será cierto que la censuraron, Jorge? Ese es uno de los temas que yo aquí traía. La censura es mínima de la película. La censura es mínima porque solamente le quitan... Yo tuve la oportunidad de comprar en Tepito la película antes de que saliera en el cine. Y ahí nada más lo único que le quitaron es cuando dice Bruno Bichir, ellos, el gobierno, ma. Esa partecita se la quitaron. Y le quitaron una parte en la que el niño, ya al final, que están todos muertos, o sea, su familia en las escaleras, camina hacia el exterior y se ve un soldado pasando ahí. Esas fueron las dos únicas. De ahí en fuera decían que le habían quitado escenas de la gente muriéndose en la plaza. No es cierto, porque no había presupuesto. O sea, claro. fue una película hecha pues ahora sí que con mucho amor, con mucha pasión, porque Valentín Trujillo y Héctor Bonilla, que eran los productores, le daban su cheque a los actores y ellos mismos iban y lo depositaban otra vez para poder seguir grabando, pues si no podían. Órale. Y entonces, y con un elenco muy, muy pequeño, con muchos efectos de sonido y todas estas cosas, se generó la película, una película convincente y además un gran director, Jorge Fons, o sea, un extraordinario director. Oye, amigo, pero como esta, hay algunas otras películas mexicanas censuradas ni siquiera por temas moralinos, sino justo por crítica a el accionar de las instituciones o señalamientos muy potentes al gobierno. Yo traigo por acá el dato de una peli que se llama La Rosa Blanca de 1961, que es censurada porque había todo un sistema de censura en nuestro país en aquella época, porque abordaba temas de corrupción en torno al momento de la expropiación petrolera, ¿no? Y entonces eso es meterse con algo sagrado en este país. Es tocarle un pelo a Cárdenas. Exacto. Y como estas, ¿qué otras? Porque creo que era más fuerte la censura. Fíjate que yo creo que el caso más increíble y más alucinante fue el de La sombra del caudillo, de Julio Bracho. Esa película que se hizo en base a una novela de Martín Luis Guzmán. Es una cosa increíble que haya durado tantos años enlatada. ¡Chale! Se hizo en 1961, si mal no recuerdo. Y hasta los años 90, casi el 2000, fue exhibida, y eso en la televisión. Había mucha gente que no sabía quiénes habían salido. Es más, López Tarso se había quedado callado, ¿sí? Y de pronto cuando aparece en la película dicen que, óvole, ¿y por qué nunca nos dijo don Nacho? Yo, ¿qué iba a andar diciendo? Pues tenía miedo de que le hicieran algo. ¿Y de qué va? Porque yo ya tengo mucha curiosidad acerca de La sombra del caudillo.
¿De qué va la peli y por qué crees que le enlataron tantas décadas? Pues mira, no vas a creer, pero tiene que ver con la época de Álvaro Obregón, cuando mataron allá en la carretera a Toluca y a los de la oposición y todo ese rollo, unos militares que se quisieron lanzar. Entonces, de ahí viene, entonces no era para tanto, ya esos personajes habían muerto desde cuándo. Y hay un discurso muy fuerte que se avienta Narciso Busquets ahí en la Cámara de Diputados, en el cual habla de los pecadillos del caudillo. Es decir, y se podía adecuar perfectamente a decir del presidente. Ya. Y de cualquier presidente, no nada más de Obregón. Supongo yo que a los gobiernos y a los grandes poderes les mantenemos o se mantienen donde están también gracias a un sistema de mitologías y de significados que películas como esta ponen a tambalear o critican muy, muy severamente, ¿no? A lo largo de toda esta mesa me he cuestionado muchísimas cosas acerca de qué vemos en las pantallas, por qué lo vemos. Me pregunto si siempre entendemos por completo lo que las pantallas nos están diciendo o por qué nos están diciendo lo que nos están diciendo. He aprendido que hay que ver cine mexicano, el que consideremos bueno y el malo también, para tener parámetros, para tener referentes, porque justo acá tengo que confesar que yo solamente veía cine mexicano a blanco y negro, ¿no? Porque ya todo lo que tenía colorcito para acá decía, no, este ya ni está chido, ya ni canto esas canciones, ¿no? Porque además yo sí soy del cine ranchero y de la música vernácula, con toda y la carga machista que traiga, la verdad es que sí lo disfruto. Pero eso, que gracias a Jorge he aprendido a ver el buen cine mexicano, el mal cine mexicano, y a mirarlo con estos otros ojos, de lo que me está tratando de decir y de encontrar estos guiños a la realidad, algunos de los cuales se han burlado de la censura, ¿no? Y que han colocado el dedo en la llaga, como ya decías, amigo, y que siguen siendo llagas que todavía nos duelen. Pues yo muy contenta de haber aprendido tanto en esta mesa, feliz de que Jorge nos haya podido explicar y detallar y dar N ejemplos que, bueno, ahora sé que quiero sentarme y poder buscar esos recursos y ya después comentarlos. Nuevas miradas, nuevas ópticas y nuevas razones para acudir a sacudirnos las conciencias a través del cine, de la lucha, de la literatura o de la conversación con la gente que como tú, pues generosamente nos comparte. Muchas gracias por siempre, por todo, por tanto. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Creo que supieron darme cuerda. Les recomiendo que vean por YouTube las 2 películas de Los Mimos de Siempre, 2 películas dirigidas por mí, que son Frente a una copa de vino y El sabor de nuestra ausencia. Ahí les dejo precisamente mi reputación para que le hagan pedazos, como decía Mauricio Garcés.